Saludos a todos, bienvenidos a otro video de Cristo Oportunidad. No he grabado hace un tiempito, pero me ha surgido un tema que quiero tocar, así que aquí tienen. Yo soy estudiante de la UPR de Arecibo. Eso es una universidad que se encuentra en Puerto Rico, es una universidad pública, tiene muy buena educación, pero estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que tienen que ver con la ética específicamente. Yo me matriculé en una clase de ética este segundo semestre de mi segundo año y ya desde el primer día he visto unas banderas rojas que se han levantado, así que me gustaría hacer este video para poder adresarla. Estas 6 objeciones que voy a estar trayendo específicamente a la cosmovisión cristiana, que es la cual yo creo, fueron compartidas por el profesor de la clase en conjunto a la clase como tal. Y pienso que es un poquito desingenuo, pero todo el mundo tiene el derecho a su opinión. Así que, al igual que compartir su opinión en la clase, me gustaría compartir mi opinión públicamente sobre cómo un cristiano puede responder a este tipo de objeción. Son 6 críticas que fueron presentadas. Les advierto que no fueron presentadas así directamente a la clase, pero si se insinuó eso o si se dijo directamente, lo diré en el video. De las 6 críticas que fueron presentadas en esa clase, intentaré dar 3 puntos sobre cada una y cómo un cristiano puede enfrentar cada una de ellas con diferentes posiciones, porque nosotros somos cristianos y creemos en Cristo, pero pensamos diferentemente y así nos hizo Dios. Eso no tiene nada malo. Lo que sí importa es que creamos en lo que dice la Biblia y en lo que Dios nos dijo por medio de su palabra. Amén. Bueno, comencemos. Crítica 1. A diferencia de lo físico, como el agua, los mitos, leyendas y religiones no se encuentran cuando los buscas. La manera que se presentó en clase fue con el físico Tales de Mileto, que, bueno, en la historia de la filosofía se dice que dejó unos documentos escritos de los cuales se origina la filosofía. Y él creía que el origen de la vida viene en el agua. La justificación que utiliza el profesor es que, a diferencia de lo sobrenatural, o está comparando la religión con mitos y leyendas, que eso es caso por caso, depende de cuál religión o mito o leyenda tú estés hablando, porque sí tienen aspectos históricos que deben tomarse en consideración, como los del cristianismo. Mi primer punto es que está generalizando y le está haciendo injusticia al cristianismo al simplemente tirarlo con el resto de las religiones, con el resto de los mitos y leyendas. Obviamente estoy diciendo eso en una posición cristiana, pues un musulmán dice lo mismo sobre su religión, lo mismo dice un judío y etcétera, etcétera. Pero no importa lo que diga, lo que importa es el argumento que esté postulando. El bias no es lo que determina la realidad. Dios nos advierte sobre este tipo de pensamientos en su palabra. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, como son los elementos del agua, y no según Cristo. En otras palabras, confiar en la creación y no en el creador. Número 2. Los mitos y leyendas no tienen evidencia histórica o física. Es decir, no tienen evidencia histórica o física. Me refiero a la distinción que estaba intentando hacer anteriormente entre los mitos y leyendas y una religión como por ejemplo el cristianismo. Nosotros los cristianos tenemos miles, yo creo que son más de 5.600 manuscritos antiguos, griego y hebreo para el Viejo Testamento, hebreo, Viejo Testamento y griego y arameo para el Nuevo. Y cada uno de ellos testifica sobre lo que Dios hizo en este mundo. A diferencia de los mitos y leyendas que fueron creadas por la mente de los hombres, Dios inspiró al hombre para revelar su verdad por medio de su palabra y para apuntar a Jesucristo. Luego veremos una crítica que hizo el profesor que sí tiene alguna validez, pero también es desingenua. 3. Dios se revela a los contritos y a los humillados. Eso está bien claro en la palabra. Para uno poder acercarse al Señor, uno primero debe humillarse, reconocer que uno no es tan grande como Dios, que uno no es bueno como Dios. Lo contrario, uno es malo, uno ha pecado y por el pecado nos alejó de Él. Y cuando una persona verdaderamente reconoce eso, eso es parte del poder del Evangelio. Luego puede ver con un nuevo ojo lo que tiene que decir la palabra de Dios. David nos revela el carácter de Dios en Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago también hace bien claro que nosotros debemos ser humildes cuando nos acerquemos a Dios. En el capítulo 4, el versículo 4 en adelante dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de ustedes. Acercaos a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes los de doble ánimo,
purificad sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Cuarto y último punto. Dios se ha revelado ya por su palabra y por su Hijo. Hebreos 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo para los padres por los profetas, en estos postreros días, ahora, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fue tanto el esfuerzo para revelarse Dios que Él mismo vino en la carne y murió por nosotros. El Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nos olvidan otros pasajes como Mateo, donde dice que si buscas hallarás. Así que sí, que se te revelará si lo buscas verdaderamente. Crítica número 2. Lo sobrenatural se encuentra únicamente en las mentes de las personas. Esto no fue exactamente las palabras que dijo, sino lo que dijo fue que lo sobrenatural está en la mente de alguien, aludiendo que es un desorden mental solamente y no tiene nada metafísico detrás de ello. Nosotros podemos decir que las cosas sobrenaturales han ocurrido físicamente. Muchas cosas que la ciencia investiga no son explicables o simplemente no tienen las medidas para poder llegar a ellas. Por ejemplo, la ciencia estudia lo físico y por naturaleza, por lo natural, no lo sobrenatural, no puede directamente observar o aplicar el criterio a lo sobrenatural. Ahora, lo que Cristo sí hizo por nosotros fue que al revelarse en la carne dentro del universo físico, se reveló de una manera que nosotros podemos ver o sentir tangible. Por ejemplo, como Tomás, que tuvo que tocar la mano de Jesús para creer físicamente. Y evidencias como la tumba vacía y la muerte, lo que salió del pecho de Jesús cuando fue apuñalado por el romano, nos dan evidencias de que Jesús sí murió y de que Jesús, por lo menos su cuerpo, ya no estaba en la tumba. Y además de eso, también otro argumento es que todos los discípulos, todas sus vidas fueron transformadas y estuvieron dispuestos a morir por eso. Eso es una evidencia circunstancial muy potente y no puede ser rechazada simplemente porque crees que lo sobrenatural no existe. Cada cosmovisión intenta explicar la realidad y dependiendo de a cuál nos suscribamos, intentamos encontrar cuál de ellas mejor explica el mundo alrededor de nosotros. Y yo como cristiano creo que hay muchas cosas que el cristianismo justifica mejor que otras cosmovisiones como el naturalismo o el materialismo. 2. La psicosis puede ser provocada por lo sobrenatural. Hay pasajes bíblicos, no se los voy a citar aquí porque no quiero que el video sea muy largo, pero los cristianos saben que cuando nosotros vemos pasajes bíblicos como el niño que era mudo, como el niño que era mudo porque estaba endemoniado y Jesús le sacó el demonio y el niño podía hablar. El niño también tenía ataques epilépticos y todas estas aflicciones se le fueron cuando el demonio se le fue. Eso no significa que toda persona que tiene ataques esquizofrénicos o que es muda tiene un demonio. Eso no es lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que como un cristiano nosotros podemos creer que lo que se cataloga como enfermedades mentales o aflicciones del cuerpo también, como Jesús sanando la lepra, no es necesariamente un demonio tampoco, sino que Jesús vino a hacer algo único en su ministerio y nos demuestra que era una señal de que Él verdaderamente tenía control sobre esas cosas, algo que solamente Dios atribuye, o se le atribuye a Dios. Ahora, la enfermedad es una consecuencia del pecado, eso no significa que es un demonio, tengan mucho cuidado con eso. Y 3, que ya lo había básicamente explicado ya, que en tanto Jesús lo documentado es historia y la resurrección ocurrió en vista de cientos de personas. Pablo dice que fueron 500 y el impacto que tuvo en Grecia en ese momento fue increíble, así que lo podemos ver por medio de la historia. Y como he dicho anterior, la gente no muere por una mentira. Por lo menos por una mentira que ellos saben que es una. Crítica número 3. La vida no es el propósito del planeta. Estaría mejor sin humanos ya que son un virus. Les voy a compartir lo que le dijo específicamente el profesor. Dijo, si se mueren todos los humanos, el planeta respiraría felizmente diciendo, por fin me he librado de este virus. Esta posición se ve mucho en los activistas del clima, pero están simplemente erróneos.
Mi primera objeción es que los humanos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la pregunta más es: ¿quién dice cuál es el propósito de la tierra? ¿El ser creado o el creador? Y si el creador nos dice que nos creó a nosotros para inhabitar esta tierra, creó a los animales, creó todo lo que vemos alrededor de nosotros para su gloria, pues el propósito de la creación es para su gloria. Ahora, en términos del apocalipsis, ¿qué va a ocurrir? Si la tierra será destruida, vendrá la Nueva Jerusalén. Eso ya está bajo interpretación, eso es otro tema que se puede tocar aparte, pero lo que importa es este segundo punto que voy a hacer ahora. Que nosotros debemos cuidar la tierra, pero la evidencia apunta a un planeta únicamente funcional para sustentar la vida biológica. Todo lo que nosotros hemos investigado fuera de la tierra no posee vida. No lo posee. La tierra se conoce como el planeta Goldilocks. ¿Saben la historia de los osos y la niña que vivía entre los osos y quería que todo estuviera justamente bueno? Ni muy caliente, ni muy tibio, ni muy duro, ni muy suave la cama. El planeta posee las cualidades o los números o los parámetros necesarios para poder inhabitar la vida, a diferencia de todos los otros planetas que hemos visto, por lo menos en el sistema solar y mucho más allá. Esto es un misterio, se considera un argumento a favor del cristianismo, que es la complejidad de la creación, como algo tan sustancial y tan importante como la condición de la Tierra y del universo para que siquiera podamos existir, es algo que ha plagado el ser humano por tanto tiempo. Pero podemos tener seguridad de que Dios nos creó a nosotros con propósito. Y 3. El mundo apunta a Dios porque Dios es vida. Ahorita les leo Romanos, que también es relevante a esto que dije ahora, pero ahora mismo les voy a leer el Salmo 42. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si todo existe por medio de Dios, significa que sin Dios no hay vida. Así que la creación que Él hizo para que nosotros existiéramos vino o salió directamente de su boca por medio de su carácter. Dios es vida y en Él no hay oscuridad. Dios es luz. Dios es luz y en la oscuridad, y Él es el camino, la verdad y la vida. Por Él subsisten todas las cosas. En otras palabras, sin Él nada existiría. Crítica número 4. Las teorías biológicas modernas describen al hombre originado del agua. Esto alude que el origen humano es puramente natural y físico, sin ninguna intervención sobrenatural requerida. Esto es un argumento que hacen muchos los materialistas. No se necesita nada sobrenatural porque los procesos científicos que hemos encontrado y investigado prueban que no se necesita nada fuera de la naturaleza para poder llegar a donde estamos nosotros hoy. Primero que nada busqué, y este es el argumento más débil ahora mismo en esto, así que no lo tómenlo con un grano de sal. Busqué y no encontré ninguna teoría biológica moderna que hace la afirmación sobre el ser humano originando del agua. Si no me equivoco, la única es el charco, de donde surge la primera célula, el primer organismo unicelular. Y eso pues ya, esa tiene más sentido, pero así como que del agua, pues no lo encontré. Lo único que encontré fue Mileto, afirmándolo así como, ¿verdad? Y Mileto, pues, no les dije esto, pero Mileto fue uno de los padres de la filosofía, así que fue hace bastante tiempito. Otra crítica válida es que obviamente la ciencia requiere el primer milagro. ¿Y cuál es el primer milagro? El primer milagro es la creación como tal o el Big Bang. Obviamente no van a decir milagro, pero hasta ahora no conocemos o no tenemos una idea, o son simplemente teorías sobre qué fue lo que provocó el Big Bang, qué había antes del Big Bang. Lo que sí yo puedo afirmar como cristiano es que lo que sea que ocurrió al principio del tiempo fue provocado por Dios. Y ahí viene mi tercer punto: Génesis no tiene que ser literal. Hay muchas personas cristianas famosas que afirmaban que el libro de Génesis no tiene que ser tomado en madera o tomar todo simplemente como está leído. Uno tiene que tener también el contexto, a quién se le estaba escribiendo, el tiempo y también la cosmología judía que Moisés estaba utilizando. Como se dice que Moisés escribió Génesis para escribir ese libro. Si no, que podemos entender que Dios nos revela lo necesario para nosotros poder creer en Él y entender el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. La Biblia no es un libro de ciencia, todo el mundo sabe eso, sino que la Biblia toca otros temas más profundos, como la filosofía, la metafísica y la ontología. Son muchos temas que toca. Y obviamente la teología, eso no se puede descartar. Algunos de estos nombres de las personas reconocidas que creían que el Génesis no era literal incluyen a San Agustín, B.B. Warfield, Karl Barth, Billy Graham y C.S. Lewis. Tú puedes creer que Génesis no es literal, que la tierra no fue creada en 6 días,
y otras cosas y seguir siendo cristiano. Porque lo que importa es que Dios creó los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros para compartir su gloria. Crítica número 5. Es mejor creer en lo físico, como el agua, que será lo que estaba hablando, que en lo no físico, como por ejemplo Dios de los espíritus. Algo que no mencioné anterior fue el primer punto. La crítica que hizo fue lo que se conoce como divine hiddenness, o por qué Dios está tan escondido, o por qué Dios es tan difícil de encontrar. Es una objeción que se toca mucho. Como les vamos a leer, lo voy a leer muy pronto, Romanos 1, que habla sobre eso, que Dios se revela por medio de su creación, pero eso no es el punto. El punto es que no tiene que ser uno del otro. La Biblia nos deja claro que nosotros podemos mirar lo creado y poder llegar fácilmente a la conclusión de que hay algo más allá de nosotros, o más allá de lo que podemos ver. La conciencia es un ejemplo. Nosotros podemos entender que hay cosas en nuestras mentes que ocurren físicamente, pero también hay cosas que ahora mismo no entendemos. Que los químicos que están en nuestro cerebro pueden manipular cómo nosotros nos sentimos. Claro, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay algo más allá, algo misterioso en lo que es la conciencia humana, el cerebro humano, y lo que nosotros los cristianos conocemos como el alma. Nosotros fuera del ser físico o nuestra carne. Como les dije, Pablo en Romanos 1 dice que por medio de lo físico, lo no físico es evidente. Se los voy a leer. Versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Segundo punto es que creer en algo nos reta a lo observable. Como les había dicho, nosotros podemos observar, y eso no significa que porque algo ocurre simplemente naturalmente, pues no existe lo sobrenatural. Ha habido experiencias religiosas como las experiencias fuera de cuerpo, las apariciones, y más importante que nada, la más documentada, la resurrección de Jesucristo, que es un milagro. Los milagros no ocurren frecuentemente, por eso es que es tan impresionante y es una afirmación tan potente. Es por eso, porque es algo fuera de lo normal. La resurrección no ocurre todos los días. Si ocurriera todos los días, no estuviéramos hablando de eso 1990 y pico años después. Dios preserva su palabra por una razón, y es porque quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y conozcan la verdad de Él. Pablo también observó en los tiempos de los romanos, y se puede observar hoy día, que poner tu fe en lo físico y no en Dios es lo que provoca que nosotros vayamos a la perdición. Continuando en Romanos 1, me quedé en versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, los animales y los humanos en vez de a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo que él dijo, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si quieren saber más de lo que Pablo vio en el mundo romano, pues pueden leer el resto de la carta de Romanos, tremenda carta. Y la última crítica, número 6. El Estado no tiene derecho a pasar leyes prohibiendo el aborto porque es basada en principios religiosos. En otras palabras, la separación de la iglesia y el Estado. Ahí fue que cambió de tema. Como obviamente es una clase ética, pues estamos tocando diferentes temas éticos, y ahora mismo el tema del aborto es muy relevante porque se está cometiendo todos los días. Así que hay que traerlo. Uno, que pienso que está completamente incorrecto, el fundamento del cual basa su filosofía, es que la moralidad requiere un fundamento, sea religioso o secular. Las leyes como tal imponen moralidad a las otras personas, lo quieran o no, y eso se ve en cualquier estado. Si tú vas a un estado musulmán, si yo digo que Jesucristo es el Señor, me van a ejecutar porque la ley ahí dice que eso es, ¿cómo se llama eso? Shirk, o el pecado imperdonable, el atribuir a Dios, atribuir al hombre lo de Dios, porque piensan que Jesucristo, al ser hombre, pues no puede ser atribuido lo de Dios. Eso no significa que esa ley es justa, al igual que en países como Irán ahora mismo se están casando con nenas de 9 años porque el profeta Mohammed se casó con una nena de 9 años que se llama Aisha. En el nombre de la diversidad cultural, las personas que practican ética o las clases sociohumanísticas están dispuestas a dejar al lado su intuición por el nombre de diversidad cultural. O decir, eso no está necesariamente malo, ya que la moralidad es subjetiva, y eso
es incorrecto y todo el mundo lo sabe dentro de sus corazones. Este tipo de comportamiento lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, justo al final. En el versículo 25 del capítulo 21 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nosotros como cristianos tenemos un compás moral, obviamente el Espíritu Santo, pero también dentro de nuestra alma tenemos, al ser imagen y semejanza de Dios, tenemos intuitivamente el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, aunque eso sea corrompido por el tiempo o por el pecado. Y por eso, hasta una persona atea puede decir que está mal casarse con una de 9 años o darle cantazos a una mujer porque está desobedeciendo, como también se practica en esos países. O prohibirla que no enseñe nada excepto sus ojos porque eso provoca al hombre a pecar. Es absurdo. 2. Las leyes imponen moralidad en otros, religiosas o no, eso ya lo dije. Y 3, este es el más importante. Lo que importa es que la ley o el estatuto o la moral que se está imponiendo en la sociedad sea objetivamente justa. Y nosotros sabemos muy bien que el aborto es asesinato. Éxodo 20:13, todo el mundo conoce los 10 mandamientos. No matarás, no asesinarás, es lo que se refieren en el hebreo. Salmo 139:13 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando Juan el Bautista todavía estaba en el vientre de su madre, estaba brincando en felicidad porque Jesucristo había llegado a la tierra. ¿Saben? Igual que en los tiempos de la esclavitud, los cristianos están llamados nuevamente a honrar el imago Dei, la imagen y semejanza de Dios en todo ser humano. No importa la raza, no importa el estado en el cual está en la vida. Eso es una vida que Dios valora. Y yo no soy pro vida porque los pro vida dicen que la mujer no debe ser legislada, sino que es una víctima. Toda persona que rompe una ley o comete injusticia debe pagar el precio por ella. El profeta Isaías dijo en el capítulo 10, versículo 1 al 4: hay de los que dicen leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo están cesados su furor, sino que todavía su mano está extendida. Nosotros como cristianos tenemos un derecho a hablar en contra de las leyes injustas y seguir a Dios, no al hombre. Así que nosotros legislar el aborto y poner restricciones sobre ello, esa no es la solución. El aborto debe ser abolido, debe ser criminalizado, debe ser juzgado como cualquier otro tipo de asesinato, y caso por caso, con gracia, pero justamente como debe ser en la corte de la ley, hacia nuestros líderes, para traer la justicia de Dios aquí a la tierra como es en el cielo. No me tomen mal, si tú o otra persona que tú conoces ha cometido un aborto, ha cometido un pecado contra Dios, pero todo pecado puede ser perdonado por Dios, hasta el asesinato. Y ese es el mensaje de este canal, traer la verdad de Cristo al mundo que tanto lo necesita. Nosotros no debemos matar a una persona porque simplemente es un bonche de células. Todos somos bonches de células. No debemos matar a una persona porque en el estado que se encuentran los padres no tienen dinero. ¿Sabes? Tenemos sistemas para poder ayudarlos y debemos mejorar los sistemas, pero la solución nunca es matarla. Las personas que nacieron en pobreza, ellos mismos te lo dicen. ¿Por qué me están usando a mí para matar a otras personas? No usen mi historia y estoy feliz que estoy vivo a pesar de toda la aflicción y dolor. Vivimos en una sociedad que está tan metida en el placer y en que no podemos sufrir, que están dispuestos a quitar la vida en vez de sufrir. Cuando el sufrimiento nos forma el carácter, nos hace quienes somos, nos coge nuestras almas y nos las moldea y nos hace mejor, nos hace acercarnos a Dios. Necesitamos buscar de Dios. Tanta depresión en este mundo, tanta ansiedad, tanto dolor, y nadie habla de la promesa de Dios. Por lo menos no la conoce el mundo. Y debemos predicarla. En el nombre de Jesús. Gracias por ver el video. Dios los bendiga y guarde y mantenga en la verdad que se encuentra en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.